¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a nuestro microprograma Tiempo Real a través de TV Norte. Hoy hablaremos de un tema muy importante relacionado al campo de la educación. Vamos a hablar sobre las tendencias de la educación en el siglo XXI. Para ello contamos con la presencia del Magíster en Ciencias Sociales, Juan Mendoza. Hoy, antes de empezar con el programa, también vamos a tratar un poco acerca de la problemática educativa. ¿Qué es lo que qué es lo que hay, digamos, en el panorama? Por un lado está el índice de fracaso y abandono escolar, ¿no es cierto? Por otro lado están los resultados de las pruebas internacionales, por ejemplo, la prueba PISA, donde nosotros estamos, digamos, en un lugar bastante alejado de los primeros lugares respecto a lo que tenemos que ver con comprensión de lectura. También tenemos las continuas reformas educativas, ¿no?, que se dan precisamente por los políticos de turno, es decir, cada vez que elegimos un nuevo presidente, cada vez que hay nuevos congresistas, estamos dándole más que vueltas cuando ya existen leyes que solamente tendrían que cumplirse. Por otro lado, también está el sistema educativo. Existe un divorcio entre lo que se enseña y lo que necesita el mercado. Está también la desconfianza de la administración hacia los docentes o los profesionales en educación. Por otro lado, tenemos que no hay el fomento de la creatividad y obviamente también de la calidad del aprendizaje. Por eso es que es interesante hablar sobre las tendencias actuales en educación. Juan, buenos días, bienvenido al programa. Buen día, Kelicita. Tal como lo señalabas, es un tema totalmente importante que va competiendo al todo profesional, ¿no? Porque tengamos en cuenta de que la educación viene a ser una ciencia que viene siendo acompañada con otras, es decir, de una manera interdisciplinaria. Bien, tú lo señalabas de que a raíz de los últimos gobiernos que se ha ido presentando en nuestro país, es que nosotros hemos ido teniendo diferentes modelos educativos, los cuales obviamente no han sido acoplados a nuestra realidad. ¿Por qué razón? Por el hecho de que esos modelos que nosotros vamos señalando son modelos de que son copiados de otros países, ¿no? Claro, ahora la tendencia tendría que ir también de manos, además de la tecnología, porque ahora estamos en otro, digamos, en otro escenario, ¿no?, a nivel de la educación. Lógicamente. Cuando hablamos de que estamos en otro escenario, totalmente concuerdo contigo en el sentido de que las tendencias últimas en el campo de la educación se vienen presentando ya sea en el campo humanístico, en el campo sociológico y en el campo tecnológico, que viene a ser una tridimensión que va generando la nueva objetividad, el nuevo modelo de los países ya avanzados en cuanto al campo educativo se refiere. Háblanos un poco de estas tendencias. ¿Cuáles son estas tendencias en el siglo XXI a las que deberíamos atenerlos o tenerlos en cuenta a lo mejor dentro de nuestro sistema? Bien, Kelly, cuando hablamos de las últimas tendencias de lo que viene siendo la educación del siglo XXI, tenemos que tomar en cuenta de que los jóvenes hoy en día van naciendo en una cultura diferente. Al nacer en una cultura diferente, tienen que ir de acuerdo al tic-tac del reloj, ¿no?, en cuanto a educación se va refiriendo. En ese sentido, por ejemplo, tomaríamos en cuenta de que la educación ha ido de una manera acelerada, mientras que en nuestro país ha ido un tanto lento, ¿no?, es decir, un tanto retrógrado en la actualización de los modelos educativos. Tal es el caso, por ejemplo, de la educación finlandesa, la educación coreana, que nos lleva un tiempo muy largo, ¿no? Nos lleva un camino, pero totalmente antagónico a lo que nosotros vamos realizando hoy en día. Pero que es posible, o sea, no es que no podría darse, de repente no el estilo finlandés, de repente un estilo peruano, pero podría acoplarse perfectamente. Por supuesto, nosotros hemos tenido esa intención de querer acoplarnos a medida de que se ha ido cambiando los gobiernos. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? De que le hemos entendido de una manera no óptima, es decir, de una manera que no va de acorde a nuestra realidad. Tal es el caso, por ejemplo, que nosotros todavía seguimos llevando aquel campo de educación prusiana. Esta educación que va surgiendo en Europa hace unos siglos atrás, nosotros todavía lo llevamos de una manera replicando ello, ¿no?
Mientras que en otros países, por ejemplo, ya se va desarrollando uno de los modelos educativos, como por ejemplo viene siendo el Power Pupils, ¿no? El Power Pupils que nosotros le vamos conociendo como una educación del empoderamiento. Acá en el Perú se tuvo un intento de querer realizarlo, pero ¿a través de qué? De la educación personalizada. Esa educación personalizada, mal denominada personalizada, que fue promovida por las instituciones educativas privadas, ¿no? En donde desde el aspecto del merchandise o el marketing, como quisiéramos llamarle, ellos, por ejemplo, promocionan lo siguiente: educación personalizada, aulas con capacidad para 15 alumnos. A eso se le va denominando educación personalizada, mientras que en otros países, basado en el modelo del Power Pupils, no funciona de esa manera, sino va acompañado, claro, es un acompañamiento, ¿no? Acompañamiento, ¿no? En donde va integrando un docente tutor y también van teniendo docentes auxiliares para poder llevar acorde esto a la realidad de su país, ¿no? Nosotros, y de su mercado. Y despertar el interés por el estudiante. Nosotros a esta educación, a ese modelo del Power Pupils, le denominamos mal, personalizado. ¿Por qué razón? Se promovía, por ejemplo, la tendencia de que solamente aulas para 15 alumnos, pero no se lo hacía con la intención de querer realizar este modelo, sino de una manera diferente, ¿no? ¿Por qué le promovían de esa manera? Porque era una institución nueva, una institución con poco credibilidad, en donde ya el promotor creía de que tenía capacidad o solamente se iban a matricular 15 alumnos. Yo lo que creo es que lo que prima aquí, más que todo, es algo mezquino, que tiene que ver con el business, o sea, el negocio. La gente mayormente prioriza esto y trata de vender cosas novedosas, pero no aplica tal cual, y eso obviamente va en detrimento, ¿no? ¿Cierto?, de la educación. Por supuesto, en sí. claro que sí. Tiene toda la razón, Kelly. También, por ejemplo, en los países coreanos, por ejemplo, se va desarrollando también la educación bajo un modelo HYPE, ¿no? Que viene a ser el modelo del autoconocimiento, que nosotros también intentemos desarrollarle la década del 2010, ¿no? Bajo el modelo del NEP, del nuevo enfoque pedagógico, que fue un modelo que no generó resultados en nuestro país, porque ese modelo del HYPE estuvo basado, ya te lo vuelvo a repetir, en el autoconocimiento. Nosotros creamos ese modelo del nuevo enfoque pedagógico bajo lo siguiente: aprendiendo a aprender, ¿no? Aprendiendo a aprender. Que ese aprendiendo a aprender nosotros solamente lo fuimos desarrollando en base a organizadores gráficos, en base a estrategias propias generadas por el alumno, que muchas veces el docente no lo comprendía. Tal es el caso que el docente no estaba preparado para ello, solamente manejaba uno que otro organizador gráfico, una V de Going, etcétera, pero que como el mismo docente no lo iba comprendiendo bien, mucho menos lo generaba el alumno. Es un hecho que nosotros vivimos en una época de globalización y por lo tanto, digamos, la cosa se está haciendo un poco universal, el tema de los conocimientos y el tema de la tecnología. En todo caso, deberíamos proponer un nuevo modelo dentro de estas tendencias, que me parece que son más o menos 10 tendencias o hasta por más. supuesto, Kelly. ¿Cierto? Ha llegado usted a un muy buen punto, ¿no? Cuando me habla acerca de la tecnología, y el enfoque justo va por allí. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, promover un modelo educativo de esta magnitud, sería propio, porque este modelo ya lo existe, el modelo del e-learning. El modelo del e-learning, por ejemplo, va surgiendo también hace un promedio de 20 años en Finlandia, ¿no? Y allí, por ejemplo, se decía de que no existe edad para la educación, que el único país, por ejemplo, que hizo una réplica de este modelo del e-learning, basado en la tecnología, obviamente, fue Brasil. Recordemos que Brasil es uno de los precedentes en Latinoamérica en el cambio de modelos que fueron acertadores para su realidad. Entonces, por ejemplo, Brasil, a través del educador, por ejemplo, Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire, por ejemplo, le señalaba algo importante en su pedagogía del oprimido, cuando señalaba de que no se debe de creer en ideas, sino más bien debemos de pensar en la existencia, es decir, en el aspecto real, objetivo que se debería de presentar para cada país. Nosotros ese modelo no lo tenemos. Manejamos el término con mucha frecuencia, el término learning, ¿no? Igual que el término life. Ese término life learning, cuando se le va juntando, nos va señalando de que la educación debe de ser una educación sin fronteras, pero basado en hechos reales, es decir, se le puede acoplar, por ejemplo, a las teorías de Gardner, ¿no? Las teorías de las famosas inteligencias múltiples. Exacto.
Y además no solamente estamos hablando pues de un país que está, digamos, dentro del tema de la globalización, sino que además es un país como el nuestro, que es pluricultural. Entonces habría que adecuar también este tipo de educación por regiones, y yo he visto, ¿no?, a lo largo de estos años que han habido interesantes propuestas desde los mismos docentes peruanos, ¿no es cierto?, para ver de acuerdo y trabajar de acuerdo a la realidad. ¿Crees tú que el tema del sistema educativo debe tener continuas reformas? ¿Debemos plantearnos en una? ¿Cómo hacemos en comparación con las tendencias? Lo que personalmente creo es de que se debe centrar, tal como lo señalaste, de acuerdo a nuestra realidad, es decir, de acuerdo a nuestra región. En ese sentido, por ejemplo, ha habido ya precedentes exitosos, por ejemplo, el modelo GRAIP, ¿no? Ese modelo GRAIP, por ejemplo, que está fundamentado en un solo término, que hazlo tú mismo, ¿no? Entonces, en ese modelo GRAIP, por ejemplo, que lo desarrollaron los países europeos, allí nos vamos dando cuenta al hacer tú mismo, no como lo señalemos nosotros, aprendiendo, haciendo los tres ejes, los tres componentes educativos que no funcionaron, ¿no? Cuando hablamos de este modelo GRAIP, por ejemplo, fue un modelo de que se desarrolló, hazlo tú mismo, pero en función a tu realidad, ¿no? Exacto. En función a tu realidad. Usted lo señaló, Kelly, de que somos un país multicultural, y verdaderamente lo somos, multicultural, plurilingüista y multiétnico. Por lo tanto, nuestra educación debe ir enfocada a esto, ¿no? Debe ir enfocada a cada lugar en donde nosotros debemos empezar a desarrollar. Por ejemplo, este modelo GRAIP debe de ser de acuerdo a la realidad, pero una realidad objetiva, de acuerdo a lo nuestro, no de acuerdo a lo que nosotros vamos cogiendo de otros países o de otros modelos que son totalmente diferentes, inclusive antagónicos a nuestra realidad. Y esto hay que verlo por niveles, porque estamos hablando de diferentes niveles, ¿no? El inicial, primario y secundario, y el nivel universitario tendría que ser también otro tema de propuesta, porque muchas veces se enseña lo que no necesita a lo mejor el mercado, ¿no es cierto? O al mismo tiempo a los futuros profesionales no se les da esa oportunidad de hacer una comprensión con la misma realidad en la que van a vivir o en la que van a trabajar. Correcto, Kelly. Cuando hablamos, por ejemplo, de la educación universitaria, también, ¿no? Yo creo de que cada nivel debe estar enfocado a un determinado modelo. Por ejemplo, los coreanos, los finlandeses y los asiáticos, ellos desarrollaron ya un modelo denominado el WERCAR. En ese modelo de WERCAR, por ejemplo, hablamos de un enfoque netamente empresarial. En ese enfoque empresarial, por ejemplo, la educación debe de estar con este modelo de WERCAR. Este modelo, por ejemplo, los países ya desarrollados lo aplicaron y funcionó totalmente exitoso, mientras que en el nuestro no. Nosotros denominamos a este modelo con un enfoque empresarial cuando damos a los alumnos, por ejemplo, las teorías del famoso Chiavenato, ¿no? Que obviamente son teorías como precedentes muy buenos, pero que en otros países, por ejemplo, ya se lo ha ido superando a través de la teoría X, la teoría Y, la teoría Z. Me estoy refiriendo a las teorías de McGregor, las teorías de William Uchi, por ejemplo. Ellos rompieron esos esquemas y le dieron ese sistema educativo, pero empresarial, dentro de las instituciones de educación superior. Entonces, lo que faltaría, por ejemplo, en nuestro país es darles enfoque, un enfoque netamente empresarial, productivo, en donde el alumno no siga solamente escuchando y el maestro sea aquel que lo sabe todo. Es decir, que da las grandes charlas, ¿no? Que se va allí romper ese todo. sistema de la educación prusiana que se desarrolló ya hace muchos la años tradicional, atrás, y que para nosotros todavía sigue vigente. Efectivamente, nosotros pensamos que debería haber grandes cambios en el sistema educativo, y desde aquí nosotros queremos aportar con un granito de arena, haciendo un periodismo pro ciudadano, ¿no? Es decir, hay que hacer un cambio de mentalidades, porque no podemos quedarnos pasmados pensando en todo lo malo, que puede haber cambios positivos también, y deberemos empezarlo con la educación. Creo que sí, Kelly, verdaderamente tienes la razón. Recordemos, por ejemplo, aquellas frases cuando decía Mariátegui: para poder democratizar el Estado, antes deberíamos democratizar la educación. Muchas gracias, Juan, por estar aquí con nosotros, y agradecemos también a nuestro público televidente por acompañarnos de lunes a viernes a través de nuestro microprograma Tiempo Real. Nos vemos la próxima.